Esto sería la pantalla. Y a su vez acá, ¿qué tiene? 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos. Eso sería la pantalla. Si uno cuenta todas estas divisiones, ¿cuántas van a ser? O sea, yo acá voy a tener 50 divisiones. Esto lo voy a llamar alfa. Bien. Yo siempre lo primero que tengo que hacer es definir mi constante de escala. La constante de escala, ¿qué es? Es lo que yo quiero medir en milímetros al fondo de mi escala. ¿Sí? Bueno, evidentemente, si esto tiene 18 milímetros y yo voy a pasar el palpador por acá arriba, o sea, el palpador yo lo voy a pasar por acá arriba, para allá, para acá, o sea, el palpador yo lo voy a pasar acá. Este es el palpador. Lo voy a pasar para allá, para adentro del pizarrón. Bueno, evidentemente, ¿cuánto esperaría tener a fondo de pantalla? ¿Cuánto esperaría tener? ¿Puedo poner 10 milímetros? ¿Sí? No. ¿Y ensayo 18? Bárbaro, ¿eh? Los otros 8, ¿quién me los ensaya? Hay que hacerlo un regalado. ¿Qué voy a hacer de cada lado? Del otro lado no puedo, está lleno de aceite, ácido sulfúrico. Metete vos a hacerlo. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace los otros? ¿Se puede cambiar la escala? Sí. Bien. Ustedes son los únicos que van a ensayar un pedacito y después ensayan el otro. Están medio mal del... Perdónenme, pero les falta un poquito de astucia, ¿eh? Vamos a ensayar esto 18 y lo mínimo que quiero ensayar es 18. O sea, cosa de si le paso el palpador acá, lo tengo. O sea, ley del mínimo esfuerzo. O sea, ¿qué le van a pasar el palpador de un lado y del otro? Van a ensayar 10 y 10. Y si yo te tengo que hacer ese ensayo, te voy a cobrar el doble. ¿Por qué? Porque voy a tardar el doble de tiempo. Y mi hora sale $10.000. Así que vas a tener que sacar la chequera y te vas a tener que poner con los $20.000. Entonces es preferible un ensayo en un solo lado que tardó la mitad. Bueno, ingeniería industrial. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y lo mínimo que tengo que ensayar es 18. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de calibrar con un patrón que tenga esa medida. Uno podría decir, bueno, lo apoyo acá, y está. Pero, por lo general, está bien. Yo lo medí, pero está bien medido, 18. Vamos a hacerlo con algo que sea un patrón. Entonces tenemos este patroncito, que es según la norma DIN, norma alemana. Todo esto viene de Alemania, o sea, fue el precursor de todo esto, que es el patrón que se llama K2. Ustedes me dicen, no, pero ese patrón no lo quiero usar. Bueno, usen este. Este es el patrón K1, también según la norma DIN. Por supuesto, los dos están hechos en acero, ¿por qué? Porque esto nació para ensayar acero. Después, bueno, se fueron acoplando otros materiales. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? El peso. Entonces me dicen, ¿y por qué lo hicieron así? Y porque este es para trabajar en el laboratorio. Tiene más espesor, tiene esta curvatura que permite de alguna forma verificar ángulos de los palpadores angulares, porque acá dice 45 grados y tengo la certeza que esto tiene 45 grados. Acá dice 45 grados. Imagínense que esto acá es un plástico y esto está pasando siempre sobre una superficie. Todas las personas, cuando pasan en el palpador, no hacen presión pareja. Hay personas que hacen más presión en la parte de atrás, otras más en la parte de adelante, y entonces ¿eso qué hace? Genera un desgaste que no es parejo, no es que como en este que está todo parejito porque nunca nadie lo usa. En cambio, si esto
se usa y bueno, se va desgastando. Después de un cierto tiempo van a ver que esta zapata está inclinada. Entonces ya no tiene 45 grados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta zapata se remueve, se pone otra nueva y después, bueno, ¿qué es lo que se hace? Se ajusta con estos patrones al ángulo correspondiente. Gracias. Bien. Esa es la única diferencia. Y que con este lo que se puede es medir un poquito, chequear algunas características del equipo que con este no. Entonces, este por lo general es el que se va a usar para trabajar en cámara. O sea, cuando uno se tenga que ir a trabajar a un andamio o algo, no se le va a ocurrir llevar este, va a llevar este. Salvo que, bueno, no tenga este. Entonces ahí no queda más camino que llevarse ese. Con los dos se puede calibrar exactamente igual. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calibrar con este palpador, con este patrón. Gracias. Sí. Una pregunta, con los digitales no haría falta usar ese tipo de patrones, ¿o sí? El patrón siempre lo vas a usar. Lo que vas a evitar en el digital es que si yo pongo este palpador y después pongo este, para cada uno tengo que calibrar. Con el digital, ¿qué hago? Vengo acá, digo, ¿qué palpadores voy a usar? Este y este. Y entonces digo, memoria 1, guardo la calibración de este. Memoria 2, guardo la calibración de este. Y entonces voy a trabajar. Entonces estoy trabajando. ¿Qué palpador voy a usar? Este. ¿Este qué era? Memoria 1. Pongo trabajar con memoria 1. Listo. Terminé ese pedacito. Bueno, ahora quiero ensayar con este. Pongo trabajar con memoria 2 y hago este. Si yo no tengo el digital, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cada vez que ensayé el primer pedacito, lo hice con este, lo tuve que calibrar. Paso este palpador, lo tengo que volver a calibrar. Esa es la diferencia, pero el patrón siempre lo vas a tener que usar. Es el elemento que vos tenés para contrastar y saber qué medida estás midiendo. Bueno, después de que el otro estuvo 3 horas. Bien. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bien. Este patrón tiene 12,5 milímetros de espesor. ¿Sí? Evidentemente nos quedamos cortos. Si yo apoyo el palpador acá, el sonido viene, rebota. ¿Qué pasaría? El primer rebote sería 12,5, estaríamos acá con lo que dijo el señor. Como yo soy descendiente de santiagueño, no quiero laburar mucho, entonces, ¿qué hago? No trabajo. No, el sonido me ayuda. ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué? Porque este sonido rebotó y vino acá. Cuando viene acá, parte de este sonido excita el cristal, lo hace vibrar y esto va al equipo. Pero parte del sonido que hace, vuelve a rebotar. Vuelve a rebotar y camina. Vuelve acá y vuelve acá. ¿Qué pasa? Cuando este segundo haz llegó acá, no recorrió 12,5. En realidad, ¿cuánto recorrió? Recorrió 25. ¿Y qué va a pasar? Parte va a excitar el cristal y va a ir a la pantalla, y parte otra vez va a rebotar. Y entonces, ¿qué voy a tener? El primer eco, el primer rebote, 12,5. El segundo rebote, o el segundo eco, ¿cuánto recorrió? 25. Un tercer eco, ¿cuánto recorrió? 27,5. Un cuarto eco, ¿cuánto recorrió? 50. Y así todo lo que se les ocurra. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sonido perdió energía. O sea, siempre va a haber rebote. Entonces yo puedo, con esto, calibrar con ecos múltiples. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a trabajar con 2 ecos. Si yo trabajo con 2 ecos, ¿cuánto tengo? 25 milímetros a fondo de pantalla. O sea que yo acá voy a tener 25 milímetros. Entonces, mi constante de escala, ¿qué va a ser? 25 milímetros dividido 50 divisiones. 0,5 milímetros por división. ¿Qué significa?
que de acá hasta acá yo voy a medir 0,5 milímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, si el primer eco está en 25, ¿en qué división tendría que aparecerme ese primer eco? ¿Se entiende la pregunta? Yo voy a poner acá dos ecos. Un eco en 12,5 y el otro en 25. El de 25 no hay problema. Este está acá, este es el eco 2. En 5 ¿Eh? Un 5. La mitad. En la mitad. ¿Y la mitad cuál va a ser? Acá. ¿Cómo lo podemos sacar eso? Muy fácil, sí. 0,5 milímetros es una división. 12,5 milímetros, ¿qué va a ser? X. ¿Qué va a ser? 12,5 por una división sobre 0,5. 12,5, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser la división 25. O sea, esta sería la división 25. Entonces, yo tengo que buscar, calibrar, apoyar el palpador, sentar acá, correr esto. Entonces, permiso, primero lo corro para acá, a ver. Fíjense en una cosa. Yo ahí lo apoyo y no indica nada. ¿Eso por qué es? Porque falta un elemento acoplante. Yo cuando lo apoyo acá, ¿qué hay? Hay aire. Ese aire no deja pasar el sonido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que poner aceite. No está No conectado. está conectado, profe, me Sí, parece. sí, pero estoy mirando otra cosa. Tranquilo, tranquilo. Igual, fíjense en que ahí no tiene aceite. Con aceite ahora. ¿No? ¿Qué pasó a este? Bueno. ¿Qué le pasa, corazón? ¿Será el cable? ¿Eh? ¿Será el cable? No creo. Vamos a ver. Todavía bien. Vamos con eso. Esa, un poquito más. Capaz. Más chiquito. Sí, poco. Estados Unidos. Y
Bueno, parece que se fue el equipo. Sí, voy a tener parece mal. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Hay que dejar. Sí, murió. Murió, che. No creo que se apague y prender. Sí, porque ni el de mi sí. Ah, ahí está, ahí volvió a aparecer. ¿Pero el palpador? No, el palpador no es. Se jode. Y el hijo de... Pero contra la pared. No, no. No es el equipo, ni siquiera el equipo de Millán. Salvo que sea el Ahí parecería. Ahora parecería servicio. Ahí parecería. Ahí apareció. Vamos a poner un poquitito. Bueno, a ver. Esos son ecos múltiples. Supuestamente, si yo sigo corriendo esto, siguen apareciendo más. Siguen apareciendo.
Lo que yo tengo que hacer ahora es estos dos ecos, que son los dos primeros, este y este, lo tengo que poner ¿dónde? En la mitad, o sea, lo pongo ahí, y el otro lo bajo. Lo pongo en la mitad, voy a bajar un poquitito. Supuestamente ahí está calibrado 0.25. El otro patrón acá tiene 25 milímetros. Fíjense que se levanta un único eco en el fondo. Apenas se ve 25 milímetros. Bien. Estamos ensayando con el palpador de doble cristal. Entonces vamos a ensayar sobre la piecita. Lo apoyamos ahí. Fíjense, aparece algo en la división. Contamos, el 6 es la división 30, la otra división son 5 más, sería 35, en la división 36. La división 36, si la multiplicamos por 0,5 milímetros por división, ¿qué nos va a dar? 18 milímetros de profundidad. O sea, evidentemente estábamos bien, esto era 18 milímetros. Vamos a darle un poquito más de anarquía, ¿ven? ¿Y ahora qué hacemos? Lo pasamos por toda la superficie. Evidentemente, encontrar algo tiene que estar antes de esto. ¿Por qué? Y porque 18 es el final de la pieza. Uno podría decir, ¿estamos seguros que es el final? Y bueno, una forma de corroborarlo es esto, que da la práctica. Fíjense en que el eco se mueve. Yo vengo acá, el eco como que se mueve y yo no lo estoy moviendo. ¿Por qué? Porque estoy tocando la zona donde está reflejándose con el aceite. Entonces el eco se mueve. Lo pongo por allá o si no, lo puse acá. El eco tiene cierto movimiento. El eco tiende como a achicarse. Bueno, porque lo estoy de alguna forma perturbando con mi dedo. Bueno, vamos a pasarlo ahora por sobre la superficie. Vamos a poner un poquito más de aceite. Necesitamos un poquitito de aceite. Ahí. ¿Qué? Me había tirado. Sí, porque yo me lo hago. La cosa a veces se me traba con el aceite. Y entonces es medio como que. Ahí particularmente lo pasaría por donde está la soldadura para chequear. Sí, soldadura y zona afectada por el calor. Claro, perfecto. O sea, la soldadura no me queda. Y ahora acá, fíjense. Ups. Acá sí apareció algo. Apareció algo. Bien, vamos a ver dónde apareció. Bueno, eso está. El 2 indica 10 divisiones. Está pasando la rayita, la otra rayita vertical continua. Serían 15, 16 divisiones. 16 multiplicado por 0,5, ¿cuánto da? 8 milímetros. O sea que a 8 milímetros hay algo. A 8 milímetros de profundidad. Entonces vamos a ubicar, nos ubicamos, ¿eh? Estamos ahí, eco de fondo, bien grande. Venimos por acá. El eco de fondo se achica porque parte del sonido se refleja en esos 8 milímetros y fíjense, empieza a crecer y el otro se achica. Pero no alcanza a achicarse del todo, no desaparece el eco de fondo y vuelve a aparecer. O sea, como que es muy finita, o sea, tiene poco espesor. Vamos a ver cuán larga es. Entonces empieza en el borde y me muevo hacia adentro, ¿eh? Me muevo,
y ahí desapareció. Otra vez, me muevo para acá. Y ahí terminó. Vamos a marcar, como se suele hacer. Venimos y marcamos acá. Y acá marcamos acá. Entonces, supuestamente, el defecto estaría acá, en esto. ¿Ya? Se le marca ahí. Ahí estaría el defecto. ¿Ven? ¿Qué lo voy a hacer ahora? Voy a ensayarlo del otro lado. De cabezón, ¿no? En la misma zona. Vengo por acá. Ahora lo doy vuelta para que lo puedan ver. Ver primero ellos y después. Venimos por acá. Cuando nos acercamos a la zona que está marcada, fíjense, desaparece el eco. Y vuelve a aparecer en qué división. En la misma división que aparecía antes, 8. Y sigue teniendo el mismo poco espesor. Vengo para acá, vengo para acá. Vamos a poner un poquito más de aceite. Lo voy a acostar un poquito. Tiene la misma geometría, o sea, tiene el mismo valor. ¿El dato vertical nos da algo o solo nos basamos en el horizontal? ¿Qué cosa? O sea, la división, porque vimos la división, digamos, en el eje X. Sí. Y el Y, porque va variando. El I, teóricamente, el I sí te da el tamaño del reflector. Pero para eso tenés que hacer otra calibración. Podés trabajar con lo que se llaman las curvas ABG, que te las provee Kramer con el palpador, y entonces en función de cuántos decibeles vos aumentás o disminuís, podés sacar el tamaño con respecto a un reflector patrón. O hacer una curva de calibración DAC, que es una norma americana, que es una curvita que está ahí, y bueno, cuando la indicación pasa esa curva, tenés que bajar los decibeles y contar cuántos decibeles bajaste hasta llegar a la curva. Y o sea, vos directamente lo que estás viendo ahora es que en 8 milímetros, en ese punto, hay una discontinuidad. hay una discontinuidad, exacto. Listo. Es una discontinuidad. Pero si yo estuviera trabajando, podría, seguramente, tendría que trabajar o con una curva VG o con una curva DAC para también caracterizarla. Claro, Porque muchas veces, ¿qué es lo que te dice? Bueno, tengo una indicación. Si esa indicación tiene menos de 6 decibeles con respecto a la curva DAC de tanto, está bien, se registra pero no se manda a reparar. Ponele. Si vos ahora encontraste esto y yo empiezo a bajar decibeles y bajé para llegar hasta el valor de la curva mía 12 decibeles, no, lo tengo que mandar a reparar. ¿Por qué? Porque es una indicación que no es admisible por lo que me explica la norma o me indica la norma. Pero yo ahora lo que estoy haciendo es ubicando el defecto, ubicando la indicación, por decirlo así. Ahí. Ahí. Estoy en la misma zona que la había marcado. Y fíjense en que está hasta prácticamente la misma zona que la había marcado antes. Entonces, bueno, ¿qué resulta ser la indicación? Bueno, un agujero. Es un agujerito de 2 milímetros de diámetro. 8 y 8, 16. Y 2 los 18, efectivamente. Y el largo, vamos a ver. Vamos a usar el calibre patrón. Está bien hasta acá. Fíjense. Está marcado. ¿Cuánto tiene esto de largo? Y esto aproximadamente, tenía por ahí la regla. Si alguien tiene una reglita para medir. Esto debe ser 30 milímetros, fácil. Si no más. Y si te lo doy, perdí el coso. Sí, 30. 30, bueno, o sea, tiene 30 y es un agujerito de 2 milímetros. Vamos a ver si podemos pasar el otro palpador, a ver si...
Seguimos. Sí. Soy 6, nosotros tenemos las 9 otra clase. Bueno, chao, hasta luego. Listo. Vayan. Yo igual sigo. Profe, una pregunta rápida. Sí, porque aquí tiene una sola discontinuidad. En el caso que usted tenga doble discontinuidad en la misma posición, o sea, tuviera dos agujeritos, ¿cómo lo vería? Y depende, si un agujerito está abajo del otro, no lo ves. Claro, te borra. Te borra. Si vos tenés esto. Pero por eso está bueno también no confiar en medir solo de un lado, sino